Perfecto. Bien. Bueno, el modelo agroexportador, como le decía, es un modelo que se extiende de 1880 hasta 1930. 1930, en 1880 más o menos en el mundo capitalista se estaba dando la gran aceleración, producto de una suerte de unos 80 años de muchas invenciones en términos de la ingeniería y de la implementación de esos avances tecnológicos, implementarlo también a una sociedad que venía, como vimos, cambiando desde principios, desde 1490 más o menos, pero que el último siglo, de 1700 a 1800, las transformaciones en Inglaterra, Alemania, Francia y Holanda habían sido muy grandes en estos países donde se crea, digamos, una clase burguesa empresarial, donde hay una población proletaria o libre, trabajadores libres que tienen que necesariamente vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir, para poder ir al mercado a comprar los bienes con los cuales se alimentaban. Ese producto, esa combinación de transformaciones sociales, transformaciones en las relaciones jurídicas, políticas, relaciones de poder, da un capitalismo hacia fines del siglo XIX muy acelerado. Había un gran crecimiento. Y eso también el capitalismo va llegando también a América Latina. Primero llega con el descubrimiento de América, pero ya en el siglo XIX Argentina estaba de alguna manera inserta en ese capitalismo mundial. ¿Y cómo se insertaba? Bueno, fue a través de el desarrollo de la producción agropecuaria, principalmente de carnes, cueros, y hacia fines de siglo ya empieza también a ser importante la producción de los granos. El modelo agroexportador no se podría haber desarrollado si no fuera por una serie de transformaciones también en lo que fue la organización política económica de Argentina, donde el establecimiento primero de un gobierno, donde se termina, hacia 1880, termina de acordar las provincias y Buenos Aires conformarse como república, ¿sí? Se establece un gobierno único y se establece de alguna manera una unicidad de leyes. Y por otro lado, en ese periodo se da la gran fuerte migración, empieza la gran migración europea, empieza el proceso del el capitalismo argentino que empieza a extender la frontera de la producción. ¿Qué es eso? Fueron distintas campañas militares para avanzar hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, desplazando a los pobladores originales y dividiendo las parcelas de esas tierras, creándose la clase latifundista, que en otros discursos políticos o académicos también se lo llama la oligarquía, ¿no? Esa es la clase que se hizo de la propiedad de la tierra argentina, se convierte en la primer clase hegemónica de la Argentina. Y obviamente al contener el poder del recurso más importante para la producción agropecuaria, se convierte en el sector más pujante económicamente, con mayores influencias, y toma el Estado, y obviamente toma las riendas también de lo que serían los destinos jurídicos, las normas y demás. Este modelo agroexportador va transformándose conforme se va transformando la sociedad argentina. El sector latifundista o terrateniente o oligarca pierde poder en la disputa popular primero, ¿no? Porque los partidos como el radicalismo empiezan a representar a mayorías cada vez más relevantes en las ciudades que buscan representatividad, y obviamente que los conservadores o liberales no representaban a pobladores que habían venido, que eran pobres en Europa, vinieron a Argentina y iban y trabajaban como proletarios, al mismo estilo que estaba el nivel de explotación en Europa en ese momento, también en Argentina. Pero bueno, esta población europea que llega también con ideales, ¿no? El anarquismo, el socialismo, los movimientos obreros en Europa ya habían tomado una envergadura relevante, estaba organizada, y entonces llega una población que ya busca
una participación política. Y encuentra su lugar en el Partido Radical, que a través de las presiones populares, muchísimas marchas, muchísimas manifestaciones, termina logrando que se sancione la ley Sanz Peña, que es la primera ley de sufragio universal para los hombres en Argentina. ¿Sí? Hacia 1910, creo que es 1912, recién ahí se sanciona una ley en la cual se celebra el sufragio secreto. ¿Qué quiere decir? Que la gente no votaba apuntado con una pistola apuntándoles, ¿no? El voto secreto es el nacimiento, si se quiere, de la disputa política en Argentina. Hasta antes de la ley Sanz Peña, en Argentina las elecciones eran realmente una decisión en un club pequeño de personas influyentes, familias influyentes que decidían, o que bueno, se agarraban a las piñas entre ellos, pero de alguna manera las disputas se dirimían en un círculo cerrado muy pequeño, vinculado obviamente a los sectores que estaban asociados al modelo agroexportador, latifundistas o personas que estaban vinculadas a las inversiones extranjeras que se hicieron en el ferrocarril, en los servicios públicos, en el puerto, o ya también capitales vinculados a grandes empresas extranjeras. Por ejemplo, Ford mismo es una empresa que llega a la Argentina a principios de siglo. Más allá de que, como vemos, en el desarrollismo la industria automotriz toma realmente relevancia e importancia, grandes empresas ya llegaban a la Argentina, extranjeras, no solo para hacer el puerto, el ferrocarril, sino también empezaban a llegar para producir y vender sus bienes en la Argentina. Bueno, el modelo agroexportador entonces se va transformando conforme se va transformando la sociedad, y el bloque de poder que sostenía este modelo empieza a tener obviamente rispideces con otros sectores que quieren compartir la escena política y económica. Hacia 1915 el radicalismo gana las elecciones y no deja de ganar las elecciones hasta la década del 30, donde los conservadores retoman el poder asociándose al ejército militar, a facciones del ejército militar que eran anti-irigoyenistas. Recién ahí los conservadores vuelven al poder. En la década del 30, ¿por qué cambia? ¿Por qué el sector agroexportador, que fue tan dinámico en este periodo, pierde relevancia? Porque pierde relevancia el comercio mundial de la carne y de los granos que producía Argentina. ¿Qué pasaba en Europa? ¿Qué pasó en el mundo en la década del 30? En la década del 30 se inaugura con la primer gran crisis mundial del capitalismo. Todo lo que crecía, nosotros decíamos, lo vimos en Lenin, también se ve en el texto de Chang, el capitalismo de 1880 hasta 1930 creció muy fuertemente. Se había vuelto un sistema donde las unidades de capital, los capitales se habían hecho cada vez más grandes, se concentraban, se centralizaban, unos compraban a otros, y empieza la disputa de poder territorial. Esto que decía Lenin en el texto del imperialismo, de que los capitales buscaban dividirse las influencias comerciales y también las influencias de las inversiones. En el resto del mundo se hace muy claro en la disputa por el poder territorial hacia dentro de Europa en la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial de alguna manera termina derivando en disputas también territoriales de poder y de dominio en la Segunda Guerra Mundial, que es hacia 1939, que finaliza en 1945. Ahora, ¿por qué esa transformación, la crisis del capitalismo mundial incide? Bueno, porque bajó la demanda mundial de los productos que producía Argentina, ¿sí? Se aísla. De hecho, creo que es el hijo de Julio Argentino Roca quien hace la famosa campaña del desierto, que es la más famosa de estas campañas militares en el siglo XIX, que fueron a avanzar militarmente por sobre los pueblos originarios. Va a negociar a mediados de la década del 30 con Inglaterra para poder recuperar el mercado de la carne y las condiciones en las cuales se logra
garantizar que Inglaterra siguiera comprándole carne a los frigoríficos, ya sean de capitales nacionales o extranjeros, argentinos, fueron muy asimétricas, digamos. No se celebró el trato que se recibió en esa negociación, sino que gran parte de la opinión pública decía que la diplomatura, los diplomáticos argentinos, los negociadores que fueron, obtuvieron muy poco, y a cambio de garantizar el comercio de la carne congelada y frisada, Argentina asumió grandes compromisos de seguir comprándole las mercancías que le compraba a Inglaterra, cuando en ese momento en realidad las relaciones económicas eran quizás más importantes que se volcaran hacia Estados Unidos, que era una nación que tenía una capacidad de crecimiento mucho más grande y que podía ser mucho más relevante. El modelo agroexportador, entonces, de alguna manera, el sector agroexportador pierde relevancia en la economía argentina a partir de la década del 30. ¿Qué pasa a partir de la década del 30? En Argentina empieza a ser cada vez más importante la industria. ¿Sí? ¿Qué surge? ¿Cómo surge la industria? Bueno, las industrias no empiezan a surgir en 1930, sino que los talleres y un montón de sectores que estaban vinculados a la vida en las ciudades, al modelo agroexportador y demás, ya habían empezado a instalarse en Argentina y iban creciendo. Ahora bien, a partir de la década del 30, el sector industrial, las fábricas, desplazan al sector agroexportador en la relevancia económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generan más empleo, porque generan más producción, porque generan más valor y más ingresos, más salario, más ganancia. Ahora bien, ¿cómo se da este proceso? Es un proceso en 3 etapas. Voy a poner la línea de tiempo para ubicarnos un poquito. Bien, deberían estar viendo la carátula Neoliberalismo Argentina del 76 al 2001. Perfecto. Bueno, perfecto. Bien. Línea de tiempo. ¿En dónde estamos? Bueno, para que agarro ¿a dónde está el super láser? Vamos a hacer una marcas. Acá. Esto quiero. Modelo agroexportador. Track. Ahí. 1880 a 1930. Crisis del 30, cambia el mundo. Empieza a bajar la demanda de los productos que producía el sector agroexportador y empieza a ver, surge una industria que entre 1930 y 1945 se le llama industrialización espontánea. Acá. TUC. Voy a borrar esto y esto. Bien, estamos acá. Industrialización espontánea no buscada. ¿Por qué eso? Porque no es que hubo un proceso como sí empezó a pasar con el peronismo, donde hay una suerte de políticas económicas orientadas a fomentar la industrialización, sino que la industria se desarrolla por capitales extranjeros que vienen a la Argentina en ese periodo de tiempo, sin grandes facilidades. No es que había una ley de capitales extranjeros como fue en la época de Frondizi, sino que algunas habían venido antes, pero la urbe había empezado a crecer porque el modelo agroexportador genera. No se quedaba todo el sector latifundista, sino que el sector pagaba impuestos, el Estado contrataba, empezó a desarrollar servicios. De alguna manera, el resto de la economía y la sociedad empezó a ganar importancia y surgieron empresas. Y en la década del 30, no solo desaparece la demanda internacional de productos primarios de la Argentina, sino que también desaparece la oferta. Es decir, Inglaterra, Francia, Italia, disminuye los esfuerzos por vender mercancías en Argentina también. ¿Sí? ¿Por qué eso? Y porque estaba sumido el capitalismo en una crisis mundial y disminuye la oferta. Las fábricas estaban cerrando, no estaban ocupadas, algunas quebraron, había desempleo. Y al simultáneo, en Europa empieza a darse un proceso armamentístico en Alemania y que empieza a incidir en las otras potencias, donde también los países europeos se tienen que cerrar su economía y reorientarla hacia la carrera armamentística. ¿Por qué? Pues se venían los alemanes con todo. ¿Sí? Recuerden que la Segunda Guerra Mundial arranca hacia 1939
y donde Alemania empieza a avanzar sobre todo por todos los países alrededor que la rodean. Alemania unida en un eje, en un vínculo con Italia y con Japón. Lo de Japón muy raro, lejísimo, pero bueno, no vamos a estudiar un poco la Segunda Guerra Mundial. Pero entonces es un proceso de industrialización espontáneo. ¿Espontáneo por qué? Porque no hay una política tendiente a esto, sino que se dieron las condiciones, la oligarquía o los sectores agroexportadores tenían capitales extranjeros y diversificaron su estructura económica, empezaron a dedicarse también a la industria. Algunos capitales extranjeros vieron las posibilidades de aumentar su oferta de productos al desaparecer la competencia de las mercancías extranjeras. Después, la industrialización por sustitución de importaciones sigue con dos procesos más. Uno es el justicialista, ¿sí?, que junto con el desarrollismo, desde 1946 hasta 1976, tenemos lo que se llama la industrialización buscada. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un proyecto desde el Estado, los sectores que se vinculan al Estado y que son los más incidentes en el Estado, hace que el Estado fomente la industria, de alguna manera. En el periodo peronista es la industria liviana, que sería la industria que produce bienes de consumo. ¿Sí? Todo lo que se puede consumir en una casa, ya sea desde pequeñas maquinarias tipo electrodoméstico, indumentaria, alimento, perfumería, todo eso, ¿sí? Todo lo que se consume en los hogares o bien en las oficinas, en las empresas, bienes de consumo. Y la industria pesada, que es la que fomenta el desarrollismo de 1958 al 76, era la industria que abastecía la industria peronista o del justicialismo, ¿sí? Es la industria pesada. ¿Qué hace la industria pesada? Hace los insumos para el resto de toda la producción de la economía. Chapa, o sea, primero, los altohornos, donde se transforma el mineral en hierro, supongamos, o en acero. Después, cómo se trabaja ese hierro, cómo se transforma en perfiles o se le da forma para que otras industrias lo empiecen a usar. Porque vos cuando tenés una fábrica de heladera, les llega todo armado eso. Excepto si fuera una fábrica de heladera al estilo Ford que, como vimos nosotros, Ford se proveía de todos los insumos, desde el mineral lo transformaba en hierro, en acero, lo hacía perfiles, hasta que llegaba a la planta de automotriz, todo lo hacía Ford. Bueno, la parte del peronismo hacía de la heladera en adelante, o del auto en adelante, o de la licuadora en adelante, o los alfajores, la ropa, el trabajo del cuero, etc. El desarrollismo lo que hizo fue completar el proceso de industrialización. ¿Cómo lo hizo? Fomentó el ingreso de grandes capitales extranjeros, porque la industria pesada requiere de más capital, son fábricas más grandes. Todas las fábricas grandes que uno ve cuando va llegando a Buenos Aires, los altohornos, las acerías, la siderurgia, la petroquímica, o sea, todo lo que es la producción y derivados del petróleo, la química, ¿sí? Casi todo lo que comemos y casi todo lo que se usa en la industria tiene un origen de producción química también. Los ácidos que se hacen, los polvos, la electrólisis, bueno, todo proceso ya me olvidé, aunque estudié en una escuela química, técnica, pero todo eso, antes la industria del justicialismo lo tenía que importar. Y cuando vos importás muchos insumos, necesitas muchos dólares. Uno de los problemas de la industria, o el freno en el crecimiento de la economía en el periodo peronista, fue porque en un momento se creció tanto que no había dólares suficientes para que la industria pueda seguir importando insumos. Entonces el desarrollismo, la lectura que hizo fue, vamos a producir lo que antes teníamos que importar. De esa manera vamos a seguir creciendo. Y fue lo que pasó. De hecho, de 1946 hasta 1976 se da un periodo de fuerte crecimiento de la economía. Con interrupciones, porque en términos políticos fue todo un quilombo, hablando mal y pronto, y sin diplomacia, porque se mataba, primero se interrumpían los gobiernos democráticos, venía un gobierno de facto, después ese gobierno de facto terminaba negociando con alguna de las facciones políticas, las otras las dejaban afuera, a los sindicalistas los metían presos, agarraban a la Confederación General de los Trabajadores y ponían a un militar que lo intervenía. O sea, en términos de lo que fue desarmar el bloque de poder peronista que fue el Estado,
asociado a la facción nacionalista del ejército militar, los empresarios nacionales y los trabajadores, esa tríada, de ahí en adelante, de 1954 en adelante, se la trata de atacar por todos los medios hasta que vuelve Perón al país y que vuelve a ser el peronismo gobierno en 1973. Pero en términos de la estructura económica hay una continuidad. De 1930 a 1976 la industria no deja de crecer, la cantidad de empleos en el sector no deja de crecer, lo único que se va modificando conforme fue cambiando la política económica cuáles fueron los sectores más relevantes, ¿sí? Al principio fue una industria totalmente abocado a lo liviano, a los productos finales, espontánea, porque se dio por la crisis mundial. A partir del peronismo hay un montón de políticas que yo lo detallé en el encuentro en particular, donde se busca, por un lado, aumentar el salario de los trabajadores para aumentar el mercado interno, y por el otro, se financia la inversión de las empresas nacionales o internacionales extranjeras que estaban en el país, para que crezcan. Eso funcionó, pero había muchas rispideces políticas, había mucho odio de las facciones de poder que quedan afuera del modelo peronista o que quedan relegadas, y por eso se da un montón de cuestiones políticas, pero en la continuidad económica, la industrialización sigue, y cuando la política se orienta a lograr el autoabastecimiento del acero, del petróleo, cuando se hacen las reformas necesarias para que vengan los capitales extranjeros, de 1958 a 1976, la economía sigue creciendo y la industria es cada vez más importante. Por eso, si bien en términos políticos es un periodo bastante heterogéneo, en términos económicos o de economía política podemos decir que es un mismo periodo con subperiodos hacia adentro. Bien, hoy vamos a arrancar a partir de 1976. En 1976 decimos que se inaugura el modelo aperturista neoliberal o de valorización financiera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dice eso? Bueno, no fue algo que sucedió exclusivamente en la Argentina esto. Vamos a borrar todo esto. Bien, perfecto. Cerramos acá. No, no borré. Momento. Momento. Truc. Acá. Afuera. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo no fue solo un modelo de acumulación en Argentina por un periodo que va de 1976 hasta el 2002, sino que fue un movimiento general mundial, ¿sí? Nosotros vimos que en el capitalismo, a partir de la década del 70, hay una gran transformación nueva en el mundo. ¿Cuál es? Por un lado, explota el sistema mundo organizado en posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde se había hecho un acuerdo de las Naciones Unidas, pero centralmente de Estados Unidos. El acuerdo se llama de Bretton Woods, donde se establece un sistema mundo donde lo monetario lo domina Estados Unidos, el dólar es convertible en dólares, en oro, y el resto de las monedas acomodaban su valor al valor del dólar. Esto en 1970 estalla. Nixon, presidente de Estados Unidos, declara la inconvertibilidad del dólar en oro, ¿sí? Así como en el 2001, cuando ustedes estarían por nacer, en Argentina se decretó que los dólares que había en los bancos no iban a ser dólares, iban a ser pesos. Estados Unidos hizo eso a nivel mundial. Dijo, muchacho, todo lo que tengan dólares, habíamos dicho en 1945 que era convertible en oro, no es convertible en oro. Eso sucedió en la década del 70. A su vez, en la década del 70 hay una transformación mundial y hay una disputa de poderes. La OPEP, que era la Organización de Países Extractores de Petróleo, o sea, el Medio Oriente, se organiza y empieza a cartelizarse cual el mejor estilo los cárteles de Lenin, a principio de siglo. Se carteliza y dice, yo
voy a controlar los volúmenes de petróleo que le vendo al mundo. Y de esa manera voy a controlar el precio. ¿Qué pasó con eso? El capitalismo de 1970 es un capitalismo, prácticamente debe ser el 99% de la provisión energética de todo, bueno, o el 90% era a través del petróleo, ¿sí? O derivados del petróleo. Porque bueno, porque sí, no, pero hay energía eléctrica, sí, pero la energía eléctrica, la que no era termonuclear o que se hacía con alguna represa, todo el resto era con fuel oil, con gasoil, es decir, había dependencia de ese insumo de gran manera en todo el mundo. Y a la vez era un capitalismo que había crecido muchísimo. ¿Eso qué produce? La OPEP, al aumentar el precio del petróleo, ¿qué genera? Genera, de alguna manera, que acapara parte de la riqueza de los capitales europeos y norteamericanos, la acapara este sector. Se llaman los petrodólares. Esos petrodólares, los países y los capitales de Medio Oriente lo terminan derivando a través del sistema bancario europeo a que ese capital se busque valorizarse financieramente en el mundo. Querían obtener riquezas a través de los mercados financieros. ¿Y qué hicieron los bancos europeos? Lo invirtieron en América Latina. Ahora vamos a ver cómo fue eso en Argentina. Otra de las transformaciones del capitalismo a partir de la década del 70 es que los países en general empiezan a desarmar sus estados benefactores y se pasan a un posicionamiento neoliberal. Dejan de buscar que el Estado ayude a reproducir el capitalismo y por lo contrario, el Estado debía retroceder su incidencia en la economía. Esto que decía Keynes y que algunos de ustedes decían, pero funciona lo que dice Keynes, esto de que el Estado incida, participe, incentive la demanda, ayude a los capitalistas a vender sus productos, que incida en la distribución del ingreso. A partir de la década del 70, esas ideas entran a tener una gran disputa. Y si se quiere en la academia, y no solo en la academia, sino en los ámbitos ideológicos que influencian a los estados, empieza a triunfar el neoliberalismo o monetarismo en términos de economía. ¿De qué habla el neoliberalismo? Habla de que el Estado, al intentar participar en la economía de mercado, lo que hace es quitar eficiencia en el mecanismo del mercado para asignar los recursos y que no hace más que, en sus intentos de direccionar el proceso económico, lo único que hace es generar estancamiento e inflación. Que es algo que hoy en día el neoliberalismo o los posicionamientos liberales siguen diciéndolo. El Estado no debería prácticamente incidir en la economía. Todo lo que hace el Estado en general termina desplazando la impronta privada, la invención privada, la eficiencia privada y genera inflación. Y la inflación, y el Estado supuestamente interviene en la economía para mejorar la asignación de los recursos, para que sea un poco más justo el capitalismo. Lo que dice el neoliberalismo dice, el Estado con su intervención genera inflación. Y la inflación, ¿a quiénes perjudica más? A los pobres. ¿Por qué? Y porque los pobres son los que tienen el ingreso fijo y son los que más les afecta que los bienes necesarios para sobrevivir aumenten todo el tiempo. Ese es el discurso neoliberal. ¿Y cómo piensa el neoliberalismo que hay que hacer? Porque el capitalismo de 1970 había llegado con una fuerte intervención del Estado. Muchas reivindicaciones, ¿no? Esto de que en Argentina, en la Constitución de 1949, se hablara del derecho al estudio a todos los argentinos, el derecho al acceso de los trabajadores de las vacaciones, el derecho al domingo de descanso, el derecho a tener una jornada limitada de trabajo, ¿sí? Que no se tengan que trabajar 10, 12 horas, sino que el máximo que se tenga que trabajar son 8, si se trabajan más de 8 hay que pagar horas adicionales, todos esos, el acceso a la jubilación, ¿no? Los sistemas previsionales, donde hay un Estado que administra los recursos que genera la generación presente activa y que los deriva hacia los pasivos, ¿no? Los jubilados, ¿cómo son sostenidos? Y los sostiene la generación que está activa.
parte de los salarios que nosotros generamos van al sistema previsional y financian a las prestaciones o a los haberes jubilatorios. Eso es todo creado por el Estado, la idea de un Estado benefactor, un Estado que interviene en aquellos lugares donde el capitalismo no le había importado llegar, ¿sí? Al capitalismo no le importaba un anciano, excepto, bueno, un anciano que justo tenía 5.000 acciones de una empresa que valía mucho y bueno, era rico, pero el resto de los ancianos, en general, si no los podía sostener los hogares, que en general eran pobres, quedaban a las buenas de Dios. Morían mucho más jóvenes también, obviamente, porque la calidad de vida de los ancianos era mucho más baja. No había intervención en el mercado farmacéutico, ¿no? Esto de que haya un Estado que pueda subsidiar a parte de la sociedad el precio de los medicamentos. Bueno, el neoliberalismo quiere que todo eso se vaya para atrás. Dice, todo esto que estaba asignando el Estado lo tendría que poder hacer mejor el capital privado. Todo. Y los economistas neoliberales empiezan a pensar, bueno, a ver cómo habría que hacer para que la educación sea provista por los privados. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, es decir, que todos estos servicios de la sociedad pasen a ser administrados por capitales que quieren tener ganancia, ¿sí? Bueno, que en términos morales es bastante complicado, ¿no? Ahora que estamos en medio de una pandemia, el otro día salió una noticia que la levanta la Nación y que es de un caso de Santa Fe, donde hay una chica que tenía creo que 22 años, que está media hora en un hospital que no pueden ubicarla en ninguna camilla, después termina teniendo una atención y pasado unos 5 o 6 días termina muriendo. Era una persona joven, pero tenía diabetes. El COVID se complicó con ese cuadro, esa combinación con diabetes, la joven termina muriendo. Ahora bien, en simultáneo a que no había ninguna cama COVID en Santa Fe y que creo que terminan derivándola, no sé si no era en Venado Tuerto, en otra localidad la terminan derivando, al simultáneo lo que dice la nota, por lo menos La Nación, es que habían 40 camas disponibles en el sector privado de la salud de Santa Fe. Es una locura, es decir, que en una pandemia uno tenga a disposición camas que valen carísimo, obvio, porque el sector privado cobra muy caro por esas cosas, pero que la decisión esté estrictamente en manos de los capitales privados es algo muy peligroso para la educación, porque la educación se entiende como, si bien para corrientes muy críticas es un mecanismo de la clase hegemónica para adoctrinar a las personas, más o menos para el resto de las personas, todos creemos que la educación nos da una posibilidad a cierto ascenso a derechos, a posibilidades, a oportunidades. Más una educación pública, obviamente, ¿no? Pero bueno, el neoliberalismo cree y considera que todo lo puede hacer mejor el capital privado. Más allá de las apreciaciones personales de cada uno de nosotros y demás, esto es un movimiento que se implementa en la dictadura militar de Pinochet. Es uno de los primeros lugares donde se implementa este posicionamiento. A los economistas que venían a implementar estas medidas y este modo de administrar la economía, se los llamaba los Chicago Boys porque eran de la Universidad de Chicago, los monetaristas. Se implementa en Estados Unidos y en Inglaterra a través de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher, que son recordados y conocidos por, principalmente Margaret Thatcher, tiene una reputación en general muy mala, para las mayorías, para una minoría tiene una reputación muy buena porque generó unos problemas sociales muy grandes hacia adentro de Inglaterra, que Inglaterra en realidad era un país que en la década del 80 tenía un bienestar general de la sociedad muy elevado, muy elevado. Y Margaret Thatcher empezó obviamente, a disminuir prestaciones estatales que dejaron enojada a una parte importante de la sociedad inglesa. Y ni hablar a todos los extranjeros que iban a vivir a Inglaterra. Inglaterra, Londres principalmente, hace muchísimo tiempo que es una sociedad cosmopolita, ¿no? Porque tiene un dinamismo económico hace más de 200 años, que una mega ciudad,
y que llega gente de todo el mundo, que llegaba a hacer negocios y se quedaba, trabajaba, conseguía, una ciudad, una de las famosas ciudades de oportunidades, donde las personas de países más marginales siempre terminan yendo y siempre alguna oportunidad mejor tienen. Bien, entonces, ¿el neoliberalismo qué es? Es una visión del Estado que tiene que achicarse y que se tiene que limitar a regular de acuerdo a las necesidades del capital privado para poder prestar y distribuir todos estos bienes y servicios a la sociedad. Eso es algo muy notable, porque si bien en el principio enunciativo el neoliberalismo habla de que disminuya la intervención del Estado, después vamos a ver que la intervención del Estado fue muy importante. De hecho, en Argentina, la dictadura militar reforma el sistema financiero, reforma las leyes de intercambio de bienes y servicios, reforma las leyes del movimiento de los capitales, reforma el Banco Central, reforma la estructura impositiva. O sea, en realidad el Estado interviene muchísimo, pero son todas intervenciones en las cuales se beneficiaba al capital privado y al capital transnacional en detrimento de la clase trabajadora principalmente. Bueno, me envalentoné. Entonces, principalmente las principales referencias históricas de esto es el Chile de Pinochet, que si algún momento miran un documental o ven, las atrocidades que cometió Pinochet fueron tremendas en Chile. La dictadura que se inaugura en 1976 de Argentina y el gobierno de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Bien, vamos en términos del concepto de modelo de desarrollo a delinear un poco. ¿Cuál fue el patrón de acumulación? Ya lo dijimos, valorización financiera. ¿Qué sería la valorización financiera? Nosotros cuando explicamos cuál es la función en la sociedad de los bancos y del sector financiero, la idea central siempre cuál es. Bueno, en realidad todos tenemos algo de plata, ¿sí? Pero si hay alguien que la administra y concentra el poco de plata o los excedentes de efectivo que cada uno tenemos, ya sea alguien como nosotros, que van a ser 2 mangos, o bueno, ya sectores que pueden tener una capacidad de generación de ingresos porque tienen propiedad de inmuebles, propiedad de capitales de accionario y demás. Toda esa plata la canaliza alguien. ¿Quiénes la canalizan? Son los bancos. ¿Sí? La idea entonces del banco, ¿cuál es? Es administrar el crédito de una nación, supongamos, ¿no? Los excedentes de efectivo. Y habíamos dicho que los bancos tienen la capacidad de, cada vez que le ingresa plata, prestar parte de esa plata, ¿no? Entonces ahí, de esa manera, expande los medios de pago en la economía, ¿no? Cuando uno deposita 1.000 pesos, si el banco tiene que guardar, según lo que le dice el Banco Central, un 20%, hay 800 pesos que mío se los puede prestar a Violeta. Si Violeta ese dinero lo maneja a través de una billetera Santa Fe o de Mercado Pago, o lo maneja a través de su tarjeta de débito, sus 800 pesos están depositados y si bien ella va comprando, se le puede prestar a Pablo 600 pesos y así va aumentando. Y si uno se reúne, vamos a pensar que estamos como en un capitalismo más de principio del siglo XVIII, nosotros nos juntamos y decimos, vamos a armar una fábrica de zapatos. Nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, Tomás se puede encargar de hacer los diseños, porque es un tipo que sabe un montón de diseño. Bien, perfecto. A Violeta le vamos a asignar la parte de administración. Con Pablo, Jamín y Analía vamos a ver cómo financiamos esto y vemos cuáles son los contratistas y demás. Nos ponemos de acuerdo y vamos a buscar los recursos financieros. Entonces el banco dice, yo tengo plata de un montón de gente, yo les presto. Entonces nosotros con la plata que nos prestan, acordamos con el banco, mirá, la vamos a tener difícil porque acabamos de arrancar, te vamos pagando mes a mes un poco. Nos fija una tasa de interés, el banco gana el interés y nosotros que nos armamos una fabriquita familiar, de acuerdo a lo que vamos produciendo y vendemos, le pagamos al banco y después nos queda para pagar los salarios y si nos queda un peso más, vemos si reinvertimos o qué hacemos. Esa es la idea original del capital financiero, ¿no? De los bancos juntan las pequeñas partes de excedente efectivo que hay en la economía y pueden canalizarlo
hacia los procesos productivos, ¿no? Entonces, nuestra fábrica de zapatos, listo, genera la bendición a todo el resto de la sociedad de tener una nueva fábrica de zapatos con modelo más piola, quizás con precios más competitivos, o bueno, una oferta nueva a la fábrica que ya había. Ahora, lo que empieza a pasar en el capitalismo global de la década del 70 es que empieza a ejercer incidencia en los países. ¿Para qué? Para decir que liberalicen el movimiento de los capitales. Y también las transformaciones tecnológicas, la robótica, los diseños digitales, la capacidad de organizar la logística mundial en containers, todas esas transformaciones de la década del 70, 60 y 70, la electrónica, hacen que los grandes capitales mundiales, dijimos que extiendan su cadena de producción a nivel global. ¿Sí? Que una parte del auto, que el diseño del auto norteamericano se hace en Detroit, pero las cubiertas a lo mejor se hacen en Brasil, al lado donde se sacaba el caucho. Después, toda la electrónica se la mandamos a hacer a los asiáticos, no chinos. Perfecto. Después, la extracción del litio, Bolivia y Irak, o Irán, no me acuerdo. Perfecto. Entonces las baterías las vamos a hacer ahí. Y después el resto de todo, y vamos a la India y a China, que los tienen a todos esclavizados y pueden seguir laburando 14 horas por día. Entonces, este capitalismo global globaliza también la fábrica, la producción, descentraliza todo, manda a toda la parte intensiva en mano de obra a los países en los cuales no había derechos laborales, y entonces las fábricas empiezan a incidir en todos lados. Pero el poder financiero empieza a tener su propia dinámica. ¿Qué significa que se valorice el capital financieramente? Significa que uno va y se fija, bueno, a ver cuánto está pagando una acción en el mercado de Holanda por tener la plata ahí un mes. ¿O cuánto se gana por tener la plata en Holanda en una acción un día? Porque si vos liberalizás el movimiento del capital, no cobrás impuestos, a lo mejor podés hacer una transacción comprando una acción de una empresa en Holanda, porque se corre el rumor de que va a ganar una licitación pública, a lo mejor. Entonces, la compro hoy a 10 y mañana vale 15. Llevo la plata a Holanda. Esto de buscar valorizarse financieramente es eso, no va orientado el dinero para un proyecto de producción, sino que empieza a entenderse al capital financiero como un capital que puede valorizarse por la especulación, por obtener un aumento en el valor en los mercados bursátiles. ¿Eso quiere decir que General Motors o Ford ya no producían autos? No, sí, producen autos, pero empiezan a producir con parte de su capital negocio financiero, especulan, hasta se endeudan para especular. ¿Sí? Entonces ya no todo el capital de los capitalistas, que son, dijimos que el capitalismo algo que ha generado es cada vez mayor concentración. Es decir, que los ricos son muy pocos. Los capitales empiezan a destinarse, en vez de a la producción industrial, a la especulación financiera. Por eso, si uno ve la historia del capitalismo de la década, creo que tengo acá, esperen que voy a buscar, tengo una filmina, un segundo, que muestra la cantidad de crisis financieras que hay de 1970 en adelante en el mundo y es impresionante. Pasamos de tener una crisis cada 100 o 200 años a una crisis cada 2 o 3 años. Un segundo. Perfecto. Menos mal que me advierte porque casi cierro todo. Ok. Vamos a buscar esa filmina un segundo. ¿A dónde está? Acá. Acá está. Esto. No, esta no. Tuc, 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 tuc.
Bueno, no encuentro la de la línea de tiempo, pero rápidamente voy a pasar las voy a leer, por lo menos. 1980, crisis de la deuda en México. 1989, crisis de hiperinflación en Argentina, con inflaciones que llegan al 1000%. 1994, crisis del tequila en México, de nuevo crisis en México. 1995. 1997, crisis en el sudeste asiático. 2000. En 1996 había sido la crisis de la caipirinha en Brasil. En 1999, crisis en Rusia. En el 2000, crisis de las empresas.com de Estados Unidos. También estuvo la crisis de Turquía, creo que también fue en el 2000. 2001, crisis en Argentina. En 2008, la crisis de las hipotecas, la crisis financiera más grande de la historia del universo directamente. Es decir, la especulación financiera volvió al mundo capitalista mucho más inestable. ¿Por qué? Porque es mucho más estable un proceso de producción donde uno hace una inversión, ¿sí? Y genera de alguna manera un contrato con la sociedad a largo término. Porque vos te comprometés con el dueño de la tierra o le compraste la tierra. Te comprometés con los trabajadores, que si más o menos vivís en un país que no es esclavizante, tenés un compromiso bastante importante. O sea, le tenés que dar de comer toda la vida, te tenés que hacer cargo si se enferma. Y el compromiso con todos los bienes de capital que invertís, porque vos compraste máquina y vos armaste una planta. Mínimamente va a laburar 10, 15 años para recuperarlo. ¿Sí? Si bien todos los años ganar un poco de plata, o sea, cuando estos tipos se ponían y hacían una inversión, los grandes capitales, eran proyectos de 10, 15 años. Un proyecto financiero es un proyecto a lo mejor de horas. El capital viene y va. Entra y sale. Especula. Ahora las criptomonedas, por ejemplo, el Bitcoin perdió en 5 días todo lo que había ganado de valor en 4 meses. ¿Cómo se explican esas cosas? Que detrás de cada una de esas transacciones hay alguien que pierde y alguien que gana. Eso es lo que tiene la especulación financiera. Porque si nosotros nos juntamos, armamos una fábrica y hacemos un zapato, todos nos llevamos algo, porque alguien se lleva el alquiler, alguien se lleva el salario, alguien a la empresa que le empezamos a comprar la goma y el pegamento para hacer los zapatos se lleva algo también. Y el cliente que termina comprando, de alguna manera, le termina pagando a todos los que estamos en la cadena. Pero cuando es la especulación financiera, alguien pierde y alguien gana. No se crea valor, ¿sí?, en esa especulación. Y en general lo que termina sucediendo es que también ha sido y es cada vez más difícil reglamentarlo. La crisis del 2008 en Estados Unidos se sabe que ha sido una gran estafa de los capitales que estaban especulando en el mercado, con el mercado hipotecario. ¿Qué es el mercado hipotecario? Es una facilidad para que los norteamericanos pudieran hacerse una casa. Ahora, esos créditos no se los quedaban los que vendían los créditos. Se vendían como crédito basura, metido en paquete de inversión que vendían a otro que no sabía que estaba comprando una inversión financiera que iba a colapsar. Y cuando empieza a colapsar, porque los norteamericanos no podían pagar la hipoteca, se fue todo por las nubes. Y a ese descalabro se dice cuando se revienta una burbuja financiera. Cuando se revienta una burbuja financiera, aumentó, de repente alguien se da cuenta de que no hay manera de que el valor que aumentó tanto tenga algún sustento. En este caso, ¿cuál era? Que la clase trabajadora de Estados Unidos no podía pagar los créditos hipotecarios, que nunca se iban a cobrar. Si bien las empresas que estaban encargadas de decir, a ver, este fondo vale, es bueno este fondo, esta inversión es buena, sí, es muy buena, es muy buena. Son créditos hipotecarios de Estados Unidos. Bueno, entonces invierto en esto. La gente compraba algo que no tenía valor, nunca se iba a cobrar mensualmente la hipoteca, porque en Estados Unidos había una crisis económica, la gente estaba perdiendo su salario, no podía pagar la hipoteca mensual,
Entonces nadie iba a responder por esa hipoteca. Una hipoteca que vale 100.000, pero vas a cobrar finalmente 20.000, no vale 100.000. Pero el mercado financiero hacía pensar a la gente que valía 100.000. Entonces venía, no sé, Pablo, che, yo quiero hacer mi primera inversión porque agarré un manguito, tengo un salario y me sobran 5.000 pesos por mes. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mirá, acá hay un fondo que se llama AA de esta corporación, no sé, no quiero decir ningún nombre para no quemar a ninguno, de este fondo, y dice que está categorizado como más. ¿Qué quiere decir eso? Que es buena la inversión. Ah, bueno. ¿Y cuánto está rindiendo? Y está aumentando. ¿Cuánto aumenta al año? Y en dólares está aumentando el 3%. Es muchísimo. Bueno, listo, pongo la plata acá. En un momento todo el mundo fue a buscar la plata y no valía nada. Colapsó eso. Bueno, esa transformación del capitalismo, ahora yo puntualizo, pero las empresas y los grandes capitales empiezan a direccionar dinero. ¿Cómo se armó el negocio financiero en Argentina? Porque en Estados Unidos lo armaron, por ejemplo, armando un mercado hipotecario, ¿no? Este es un ejemplo, hay miles de negocios financieros en Estados Unidos. Ahora, Argentina era una economía donde el mercado financiero no era importante. Recordemos que el peronismo, o bueno, algunos lo tienen que ver todavía, el peronismo lo que hizo fue nacionalizar los depósitos de los bancos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, en función a su objetivo de política económica, direccionaba el crédito. Entonces, el mercado financiero prácticamente no existía, no tenía desarrollo, era como una parte, como una secretaría más del Estado, donde se direccionaba el crédito para planes tipo Fondo Nacional Vivienda, FONAVI, o sea, para créditos habitacionales no especulativos, sino créditos efectivamente que le permitía a un trabajador en 30 años pagarse su casa. Crédito para la industria. Crédito para el consumo, para sostener esa industria nacional. Bueno, si no te querés un poquito más de plata, más crédito para el consumo para que la gente comprara las mercancías que se producían en la fábrica que le pagaba el salario a la gente. ¿Cómo armaron el negocio financiero en Argentina? Lo dijimos en la década del 70, la OPEP controla el precio del petróleo, se genera una acumulación de riqueza en dólares en Medio Oriente que es direccionado a América Latina. México, Brasil, Argentina. Creo que lo único que no hubiera agarrado plata en esa época fue Paraguay. Todos esos países reciben fondos que vienen a invertirse, a buscar renta financiera. ¿Cómo lo hicieron en Argentina? ¿Qué podían hacer los dólares en Argentina para ganar más que en el resto del mundo? ¿Qué hicieron? Bueno, un montón de cosas, pero básicamente el gobierno, de facto, el ministro de Economía es conocido, fue Martínez de Oz, es de una familia que fue históricamente parte de la sociedad rural, ¿sí? La sociedad rural es una de las instituciones más importantes asociada al poder terrateniente de Argentina. Este ministro de Economía había estudiado en la Escuela de Chicago, era monetarista. Y lo que establece es la liberalización del movimiento del capital, la liberalización del comercio internacional y establece una tasa de interés en dólares positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los países, que el capital que venía de afuera se depositaba y el Estado Nacional garantizaba una ganancia en dólares más importante que la que recibía en los países del primer mundo. ¿Sí? Ahora, ¿esto qué es lo que generó? Los mecanismos fueron complejos por los cuales se hacían esto, futuros del Banco Central, redescuento, se nacionalizaron deuda. Pero lo que termina ocurriendo es que la deuda externa de 1976, deuda externa en términos globales, ya sea que debe el Estado Nacional o que debe empresas, ¿sí? La deuda pasa de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en 6 años.
¿Qué hicieron esos dólares en el país? Algunos entraron simulando préstamos intraempresas, ¿sí? General Motors de Estados Unidos decía que le prestaba a la General Motors en Argentina. Eso legalmente figuraba como una deuda privada y finalmente el Estado terminó garantizando el pago años después en valores en dólares y gran parte de esa deuda pasó a formar parte de la deuda del Banco Central argentino porque en su momento no había dólares para pagar toda esa deuda y de alguna manera había que hacerlo. Préstamos directamente o capitales que venían a invertir, compraban pesos, lo invertían a una tasa de interés elevada en pesos y con un sistema de tipo de cambio garantizado, en 6 meses, en 7 meses obtenían una ganancia en dólares y se iban más dólares de lo que entraban. Argentinos pedían préstamos en el extranjero en dólares o nacionalizaban fuga de dólares que habían hecho anteriormente a Inglaterra, a Francia, a Uruguay. Venían con los dólares, lo invertían en pesos, pasaba un tiempo y se iban más dólares de lo que entraban. Lo que termina ocurriendo es que en un proceso de 5 años, la Argentina termina, el Estado Nacional principalmente termina con un nivel de endeudamiento que empieza a representar entre 10 y 15% puntos del PBI, es decir, todo lo que producís lo tenés que destinar un 10% para empezar a pagar intereses. Es terrible. Terrible. Vos imaginate que que nosotros decimos, bueno, el producto se tiene que dividir entre salario, ganancia, alquileres. Si vos te metés un socio que es el capital extranjero, que todos los años te pide un 10%, vos ahí está complicado. Nosotros decíamos que Argentina, en todo este periodo que creció la industria, tuvo problemas con la escasez de dólares y tuvo que hacer un montón de cosas. Primero, tratar de administrar los dólares en la época de Perón, después en la época del desarrollismo, tuvo que arreglar con capitales extranjeros para que vengan a producir a Argentina lo que antes teníamos que comprar afuera, para que el crecimiento no se detuviera. Pero a partir de la década del 70 lo que empezamos a tener es que todo lo que producimos, un porcentaje muy grande, hay que siempre pagarlo al extranjero. Es como tener un socio eterno extranjero. Y que no le puede pagar en pesos, siempre tiene que ser en dólares. Un problemón. Pero aparte bueno, vuelvo a la presentación, perdón. Tric. Ahí está. Aparte de la deuda externa, otra de las características principales fue que este gobierno, de facto, obviamente, no vamos a entrar en los detalles de la violencia con la cual confrontó con los sectores populares, trabajadores, con las centrales de trabajadores y demás, más allá de la historia de los desaparecidos y demás. Una de las primeras medidas económicas es devaluar el dólar, o en realidad aumentar el valor del dólar un 80% y congelar los salarios. Es decir que al simultáneo, nosotros sabemos que el dólar es algo que incide hasta en el precio del pan, ¿sí? Tiene una gran incidencia en la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Al aumentar 80% de eso y mantener los salarios fijos, imagínense. Hubo una gran, o sea, fue de un saque directamente agarrar y decirle al 80% de los argentinos, muchachos, ustedes ganan un 80% menos. De un saque. Una medida que obviamente, que si no hubiera sido efectivizada en un momento donde el poder ejecutivo era también el poder militar, y con una gran capacidad de reprimir,
no se pudiera haber aplicado jamás, ¿no? Es una medida desmedida realmente. O sea, no hay manera, imagínense si Alberto Fernández ahora llega a decir, muchachos, le vamos a bajar el 2% del salario top, o sea, se incendia el país. El 2%, ¿eh? Bueno, el 5%, ¿no? Pues, algunas macanas seguro que alguno pensará que este gobierno se está mandando, pero esto lo que hicieron fue directamente no ha tenido antecedente en la Argentina, ni creo que lo vuelva a tener, lo que hicieron. Bueno, otra de las medidas en contra de los trabajadores y en favor de los empresarios también fue disminuir los aportes patronales, y eso se iba a sostener con aumento del IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que es el impuesto que pagamos cada vez que compramos algo, cualquier cosa, algo que pagaban exclusivamente los empresarios lo empezamos a pagar todos los argentinos. Eso fue una de las ideas de este gobierno también, que tuvo obviamente un impacto regresivo. Apertura también financiera y comercial, ¿no? Es la idea del neoliberalismo. ¿Qué es? Es que la industria argentina había crecido protegida por el Estado y se había vuelto ineficiente, y los empresarios, al no tener competencia extranjera, y los trabajadores, al estar representados por sindicatos con poder y demás, lo que termina generando es una industria que no es eficiente. Entonces, los argentinos no teníamos derecho a comprar mercadería suficientemente barata. Si abrimos el país al mundo, las empresas nacionales que sobrevivan van a ser más eficientes y van a producir mercancías a precios más justos para los argentinos. Es la idea de que el mercado siempre puede asignar mejor. Entonces, se abrió también el mundo. Vamos a ver que el menemismo termina esta tarea en la década del 90 de una manera más fuerte aún, ¿no? Pero empieza el liberalismo. Bueno, ya dijimos, la deuda externa pasa de 7 millones a 46.5. ¿Cómo fue el endeudamiento? ¿Cuáles fueron los resultados de este periodo de la dictadura, del 76 hasta el 83, cuando vuelve la democracia? Disminuyen los salarios reales, ¿sí? Acuérdense que el primer año, una de las primeras medidas fue devaluar y mantener los salarios fijos en pesos. Desindustrialización, esto de que abro al mundo y la empresa que no pueda, que no sobreviva. Efectivamente, muchas empresas cerraron en este periodo, con las consecuencias de toda la familia de quienes trabajaban en esas empresas, obviamente. Aumento de la deuda externa, aumento del desempleo, de la pobreza, y empieza a aparecer algo que no existía, no era relevante. Empieza a aparecer el cuentapropismo. ¿Qué es el cuentapropismo? Empieza a ser cada vez más importante la gente que su sustento no es por un salario en relación de dependencia, sino que empieza a prestar un servicio profesional, o empieza a comprar y vender mercadería y viaja por los pueblos, o bueno, los profesionales, los contadores, los abogados que tienen su estudio y demás, empieza a ser un sector cada vez más relevante en la sociedad, en detrimento del trabajador asalariado. Bien, me salteo un poco estas partes. Vamos a ver un poco esta gráfica. Marca cómo crecía el Producto Bruto Interno desde 1930, cuando arranca la industrialización, hasta 1976. Esto está armado en pesos constante a 1993. ¿Qué quiere decir? Que el economista o el historiador que se puso a hacer este laburito fue transformando el valor del PBI de cada año para que se mida en el mismo valor, ¿sí? Para que sean comparables. Ajustan por inflación. Un trabajo enorme. Para nosotros nada más agarrar y mirar. Fíjense cómo hace, ¿no? Miren, sube, 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 sube. Impresionante.
una tasa de crecimiento impresionante, de 1930 hasta 1976. Tiene acá una crisis, ¿esto qué es? Los últimos años de Perón. Primer ciclo de stop and go. Restricción externa, no alcanzan los dólares. Acá, el stop and go de Frondizi, de nuevo. Acá, por primera vez, Argentina negocia con el Fondo Monetario Internacional. Acá. Cada vez que nos faltaron dólares tuvimos que negociar con el Fondo Monetario Internacional y siempre lo que te dice lo mismo. Bajá los salarios, bajá el gasto estatal y empezá a pagarnos la plata que nos debes. Siempre lo mismo. Acá, segunda crisis. Pero fíjense que en el industrialismo empeoraba un poquito, pero volvía a crecer el país. Crece, 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 crece. Crece. Y acá, bueno, los últimos años del gobierno peronista que fueron desastrosos, que prepararon todo para que tome el poder el neoliberalismo y los militares. Vamos a ver, bueno, acá abajo, ¿qué se ve? Los rojos son los años malos y los azules son los años buenos. Primeros años de la crisis del 30, derrocan al alvearismo en realidad, pero al radicalismo de los militares, junto con la oligarquía, pero ahí ya empieza a crecer, crece, crece, crece. Esto que vemos. El gran crecimiento es obviamente de Perón en adelante cuando Argentina desarrolla la industria pesada. Este es el periodo de mayor crecimiento. Vamos a ver el neoliberalismo, los resultados del neoliberalismo. Fíjense. Es lo mismo esto. De 1970... Esperen que borro esto porque quedó... Ay, qué torpe. Momento. Goma de borrar. Esperen que borro estas gráficas. Ahí está. Fíjense. Recto esto. Miren esto. De 1976 a 1990 no crece el producto. O sea, crece, decrece, crece, decrece, crece, decrece. Recto. Acá, los primeros años de Menem crece un poco. Primer crisis, baja. Crece un poco más y ahí empezamos a decrecer. Eso es el neoliberalismo. Tremendo. En este periodo histórico, ahí nace también la patria contratista, grandes capitales nacionales vinculados con la obra pública. Un expresidente de la nación está vinculado a ese sector. En este periodo del neoliberalismo, el producto casi no crece. ¿Y qué pasó con...? Hubo gente y sectores que fugaron dólares y que se hicieron muy ricos en este periodo, pero vamos a ver qué pasó con la distribución del ingreso. Vamos a ver si, aunque no crezca tanto el producto, puede ser que estamos todos mejor. Vamos a ver. Próxima filmina, por favor. Soy yo mismo, perdón. Bien. ¿Qué es esto? Porcentaje de hogares bajo la línea de la pobreza. ¿Qué era la línea de la pobreza? Por favor, alguien que me responda. Por el amor de Dios. ¿Alguien se acuerda? Bueno, yo me acuerdo. Dale, Pablo, decilo, luego puedo tomar. ¿Alguno de ustedes se acuerda? No, no me acuerdo y no, tampoco quiero... Bueno, vamos a Lo refrescarlo. asocio con salario mínimo. Pero... Sí, está bien. Está bien. ¿Qué decía Ricardo? Los salarios, la ley de bronce de los salarios, cobran lo mínimo para sobrevivir. ¿Qué es la línea de la pobreza? Es una medición aclarando que la pobreza es un problema que para trabajarlo seriamente hay que analizarlo mucho más por fuera de la economía, porque es un problema de la sociedad. A donde hay un pobre hay un problema de todos. Pero la economía, sabemos que el INDEC prepara lo que se llama la canasta básica alimentaria. ¿Qué es la canasta básica alimentaria?
se determina por cada tipo de hogar cuál es el valor monetario necesario para que ese hogar compre la cantidad de alimento necesario para sostenerse, para vivir y para mantener la fuerza de trabajo, ¿no? Para que uno no pierda la salud. Eso es la canasta básica alimentaria. Cuando uno fija el valor de la canasta básica alimentaria, como lo que generalmente se hace, se divide. Quien gana menos de la canasta básica alimentaria se la considera alguien que no puede comprar la canasta básica alimentaria. Pobre. O hay una categoría más fea todavía. Indigente, ¿no? Indigente. Indigente. Bien, y la línea de la pobreza se arma sumándole a eso un presupuesto para otros gastos, como la salud, el transporte, la educación. Bien, entonces, esta gráfica, ¿qué hace? Nos muestra qué porcentaje de la sociedad del Gran Buenos Aires por año vivía por debajo de la línea de la pobreza. Fíjense, en 1974 era el 4,2. Es decir, de cada 100, 4 y un poco más no tenían un presupuesto para comprar la canasta básica total. Alimentos, vestimenta, educación, los útiles, esas cosas, transporte. 4 de 100. En 1989, con la crisis de Alfonsín y la hiperinflación, había llegado ya al 38,2. La cantidad de hogares bajo la línea de la pobreza. Esto mejora en 1990, es decir, sigue siendo malo, de cada 100, 25. En 1999 era casi un 19%, en el 2000 un 20% vivía bajo la línea de la pobreza, en el 2002 casi la mitad. Es decir, este periodo neoliberal se inaugura con un país con grandes divisiones políticas, con disputas de poder entre los sectores que querían el liberalismo y los que querían seguir por la senda de la industrialización, pero era una sociedad donde de cada 100, 4 eran los únicos que no podían comprar lo mínimo. Terminamos con casi la mitad. Terrible. Y vamos a ver la participación del ingreso de los trabajadores, cómo evolucionó también. ¿Qué es esto? Nos habíamos, lo van a ver en la... ¿Qué hora es todo esto? ¿Cómo estamos? Ah, bueno, tenemos 13 minutos más. Perfecto. ¿Qué es esto? Una de las políticas centrales, o al menos discursivamente del peronismo, era la propuesta del 50-50. ¿Qué significaba? Que los trabajadores tenían que poder llegar a representar el 50% del ingreso de la sociedad. En 1974 estábamos ahí. Fíjense, los trabajadores ganaban el 48%, casi el 49%, 48,5% del ingreso. ¿Qué quiere decir? El resto, 51,5%, iba para los dueños de la tierra, los dueños de los inmuebles, los dueños del capital, los dueños de las empresas, etc. ¿Sí? Pero los trabajadores se quedaban con casi la mitad. Fíjense, la dictadura arranca en el 76. En el 80 ya había bajado de casi el 50% al 30%. La participación de los trabajadores. Recuerden, devaluación y congelamiento de los salarios. O sea, le tiró con de todo el proceso político a los trabajadores. Y todas las centrales y los sindicatos intervenían. No había manera de que el salario aumentara. 30%. 26% en el 83. Sigue cayendo. Ahí vuelve la democracia. Mejora un poco. Llega al 30%. Crisis total del gobierno radical, hiperinflación, le piden por favor a Menem que agarre la presidencia. 20% del ingreso es de los trabajadores. Se mejora hacia 1995 porque hay un crecimiento de la economía. Terminamos este periodo de
prevalencia del capital privado por sobre el Estado en la incidencia de la economía y de la industria. Los trabajadores antes ganaban el 48%, terminan ganando el 25%. La mitad. Un desenlace, nosotros decíamos, voy para atrás. Y casi no crece. De 1976 la economía casi no crece, pero fíjense que hay sectores que sí que crecieron, porque si los trabajadores pasaron del 50 al 25, hay una parte que fue para otro lado. Hay una parte que fue a pago de deuda, que todavía se sigue pagando. Y hay otra parte que fue a los otros sectores, a los sectores que son dueños del capital. Como síntesis de este periodo histórico, el endeudamiento externo fue, hay un fallo del juez Ballesteros, hay disputas todavía hacia adentro de la fuerza de los movimientos políticos, algunos dicen todavía que ni siquiera hay que reconocer la autenticidad de esa deuda, ¿sí? Porque no han podido ni siquiera reconstruir con documentos fidedignos cada uno de los dólares que supuestamente debemos de ese periodo histórico. En estos, ¿qué van ya? 25 y 20, ya son 45 años. En estos 45 años hubo que renegociar 1000 veces, cambiaron de papel, o sea, la deuda que era original ya no existe, se han modificado, se han cambiado en otros tipos de bonos. Esos bonos en parte se le han dado a los jubilados a principios de los 90, terminaron volviendo a los mismos bancarios, pero comprándolo más barato. Es decir, la cantidad de estafas que han habido alrededor de este proceso de endeudamiento que incluso gran parte de la sociedad ni siquiera lo reconoce como algo justo. Parte de la deuda se había empezado a cancelar en el proceso kirchnerista, que vamos a verlo el encuentro que viene, pero los últimos años nuevamente Argentina ha vuelto a endeudarse. Es un problema que vamos a tener nosotros y nuestros hijos también seguramente. Vamos a seguir pagando con el fruto del trabajo de todos los argentinos por muchos años esto que se inaugura en la década del 70. Pero la década del 70, al liberalizar la economía y desarmar el entramado industrial, también inaugura una etapa donde el problema de la indigencia y la pobreza empieza a ser relevante. No se ha podido volver a tener bajas tasas de pobreza por periodos extendidos, ¿sí? De hecho, una de las banderas del kirchnerismo había sido esa, pero vamos a ver que hay mucha discusión alrededor de eso, pero no se logró sostener. Hemos vuelto a tener grandes tasas, ahora ni hablar, pero bueno, el COVID ha, creo que, sacudido el mundo capitalista y ha sacudido la capacidad de los sectores más vulnerables y de los trabajadores de proteger sus ingresos como nunca. Pero bueno, es un periodo en el cual, insisto, las empresas empiezan a derivar gran parte de sus recursos a la especulación financiera, un periodo en el cual ingresan capitales a valorizarse financieramente y se van, y es un periodo en el cual el Estado y el Banco Central se hace cargo de deuda privada y la nacionaliza. Por eso la deuda externa nacional de todos los argentinos creció más aún que la que creció la de los capitales privados, que terminaron haciendo su negocio y se terminaron yendo del país, dejando al país endeudado. Hay un par de particularidades hacia adentro de cada uno de los gobiernos: la dictadura militar, el radicalismo, el menemismo y la alianza, que termina siendo no una alianza porque se disuelve al primer año. La alianza, digo, entre el FREPASO y el radicalismo, Chacho Álvarez y de la Rúa, era la pareja que ganó las elecciones en 1999, ¿no? Creo que sí. La industria pierde poder
el asalariado pierde la participación del asalariado en ingreso, baja a la mitad, pasa de ser cerca del 50% a 25%, la pobreza aumenta muchísimo, la indigencia aumenta muchísimo, y empieza un problema también hacia adentro de la fuerza de trabajo de los trabajadores, que es el trabajo no registrado, el trabajo en negro. Es algo que hacia 1976 no era un problema. Todos los que tenían un trabajo, en general, excepto los que trabajaban en sectores que todavía en algunos todavía sobrevive, como la industria manufacturera, textil y la industria yerbatera, una de esas que todavía trabajan medio en relación de esclavitud, pero el resto de la fuerza de trabajo vinculada a los sectores industriales y al sector servicios, en general tenía relaciones laborales formales, donde se le pagaban aportes jubilatorios, donde tenían obra social y demás. Este periodo del neoliberalismo y de la desregulación también incidió en eso. Empieza a ser un problema, que todavía hoy en día tenemos. Hoy en día es muy habitual que haya personas que no tengan un trabajo formal. De hecho, la asignación universal por hijo viene un poco a acompañar un ingreso para los trabajadores que no tienen un trabajo formal, porque cualquier trabajador, hace muchísimos años, recibe una asignación que se la deposita el patrón tomando fondos previsionales del Estado, que es la asignación por hijo. La asignación universal por hijo fue extender ese derecho a los que no tenían un trabajo formal. Bueno, mi idea era también revisar la encuesta que hicimos a principio de año, porque no habíamos tenido tiempo de hacerla, pero lo voy a dejar para el encuentro que viene. Rápidamente sintetizando, del 100% de ustedes, el 60% cree que entre lo que es el problema de la inflación, la pobreza y la producción y el desempleo son los problemas económicos importantes de la Argentina. Fíjense que si hacemos una síntesis de los resultados del periodo neoliberal, son esos los problemas. Inflación, desempleo, pobreza y producción, o sea, trabajo insuficiente, desempleo. Pero bueno, lo vamos a ver en detalle el encuentro que viene. El pacto Roca-Runciman, muy bien, perfecto. Santiago, sí, ya se fue Santiago, perfecto. Pero era el pacto Roca-Runciman fue ese pacto que se hizo para tratar de recuperar las exportaciones de carne en esa época, en la década del 30. Habrá sido hacia 1936 más o menos. Ahí en esa década también se forma el Banco Central por primera vez, y hubo un plan industrial por primera vez, aunque era elaborado por el conservadurismo y demás, que se llamó Plan Pinedo, pero fue el primer plan, aunque no tuvo apoyo político, el primer plan industrializador de Argentina. No lo vemos porque es bastante vasta la historia argentina y nos detenemos en los detalles más groseros. Preguntas, dudas, comentarios, críticas. A la clase ninguna, la historia argentina. Interesante Pero la en historia sí, argentina. en sí se entendió todo bien. El ACNE sería desde el 2002 hasta el 2015, Y ahora más o nos queda menos. por ver lo que sería, es un periodo histórico que es muy particular porque los académicos todavía no están de acuerdo del todo en qué nombre ponerle al periodo. Sabemos que fueron el gobierno de primero Duhalde, un gobierno de emergencia, primero 5 presidentes en una semana, todo lo que ustedes estaban por nacer o no habían nacido, pero fue muy particular lo que pasó. Muy recomendable ver Memorias del Saqueo, es un documental donde se ve, hay vastas imágenes y audios de lo que fue realmente el colapso del modelo neoliberal, un presidente huyendo en helicóptero y la policía matando a los manifestantes. A mí me tocó vivirlo, fue muy particular. En las grandes ciudades había una suerte de anarquismo.
en las calles, la gente se estaba muriendo de hambre. Esto de que el trabajador pasó a ganar el 25%, hacia adentro de ese mundo están los trabajadores vulnerabilizados, los que tenían relaciones de esclavitud, y había un porcentaje de la sociedad que hacía muchos años que no tenía empleo. Esa gente se estaba muriendo de hambre. Muriendo de hambre. Y era mucha gente que moría de hambre. Fue un periodo terrible. De ahí en adelante se inaugura la recuperación, un mundo que favorece al producto de la soja centralmente. Luego de una gran devaluación, la industria se reactiva el agro, y con una política estatal que vuelve a incidir en la distribución del ingreso y que vuelve a fomentar el desarrollo de la industria, tiene una fuerte recuperación. Más allá de esto, hay algunos que dicen que se vuelve al industrialismo, hay algunos que dicen que hay cierta continuidad con el neoliberalismo, aunque hay una recuperación económica. Nadie tiene dudas de que la coalición Cambiemos es volver al neoliberalismo por las políticas que aplica, siempre en detrimento de los trabajadores y a favor de los capitales concentrados, y siempre buscando liberalizar la economía, disminuir la intervención del Estado en la distribución del ingreso centralmente, en garantizar las negociaciones salariales, las negociaciones colectivas del trabajo y demás. Bueno, sí, es una historia bastante triste, pero es algo importante comprenderlo, que Argentina no siempre estuvo endeudada. Esto de que estamos todo el tiempo, cada 5, cada 2, cada 3 años, teniendo que negociar con el Fondo Monetario Internacional, no siempre fue así, sino que hubo un proceso donde ciertos sectores de la sociedad, utilizando a las Fuerzas Armadas, hicieron negocios muy turbios, financieros, muy turbios y de una envergadura muy importante, que todavía tiene consecuencias. Todavía no está resuelto ese tema, todavía incide en la capacidad que tenemos como país hoy en día, por ejemplo, para poder comprar vacuna. Hubo que negociar cómo se iba a pagar la deuda, ¿no? El gobierno de Alberto arranca la gestión empezando a reunirse con todos los acreedores para decirle, muchachos, de alguna manera esto lo vamos a pagar, tratando de renegociar. Eso se inaugura a partir de la dictadura militar de 1976. Un gobierno no democráticamente elegido habilita este nivel de endeudamiento y nacionaliza a través del Banco Central y de mecanismos monetarios de cierta complejidad, nacionaliza deuda privada y la hace estatal en ese periodo. Se inaugura un periodo muy triste, y los grandes problemas de desempleo, pobreza, indigencia se inauguran en esta época, y se inaugura también el problema de una participación relevante de los trabajadores que nunca vuelven a tener un trabajo formal, la informalidad. Más allá de las asimetrías que vimos en el encuentro de economía feminista y demás, de las cuales ya hablamos, donde la mujer siempre estuvo en un escalón más abajo y demás, esto es a nivel más patriarcal, digamos, ¿no? O sea, no nos preocupamos hacia adentro de la fuerza trabajadora de las asimetrías. Se inaugura un nuevo periodo en la Argentina del cual no se logra salir todavía, ¿no? Hubo cierta recuperación, se logró aumentar el empleo por un periodo de tiempo, pero encontró límites esa estrategia, encontró oposición política, porque el kirchnerismo es desplazado por una elección democrática, no es que hubo un tanque y una ametralladora como en otra época, ¿no? Se implementaron nuevamente este tipo de medidas por la voluntad popular. Bueno, vamos a seguir el martes, nos encontramos nuevamente, yo subo este encuentro, y si tienen alguna duda, como bien dijo Pablo, siempre estamos a disposición para aclararlas y demás. Cuando puedan, véanse el encuentro que grabé del modelo agroexportador y de la industrialización. Listo, genial. Nos vemos la semana que viene entonces. Nos vemos. Muchas Buenas gracias, noches. profe.
Nos vemos. Que descansen. Buenas noches.